Esta es la predicación del domingo 18 de julio de la Iglesia Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a hacer una predicación sobre el texto del Salmo número 1. Y a lo que queda de verano, pues estaremos meditando en alguno de los salmos del Salterio. El primer salmo es con el que se da comienzo, como es obvio, todo el Salterio, pero constituye como una introducción en sí mismo a lo que representa el conjunto del libro de los salmos. Los salmos son un tesoro precioso dentro de la Biblia porque nos acercan al corazón cultico y espiritual del pueblo de Dios. Los salmos siempre han sostenido la espiritualidad, la vida de oración, de adoración y de alabanza del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y de la Iglesia cristiana. Pero por eso mismo los salmos no deben leerse ni comprenderse como la expresión personal e individual del genio de un artista o de un poeta, que es como en la modernidad tendemos a aproximarnos a los salmos, sino que deben ser interpretados como la expresión de la fe de la congregación de Israel delante de Dios. No debemos olvidar esto. Como digo, los salmos no están escritos para principalmente expresar sentimientos, emociones o estados de ánimo de una vida privada de oración. El acto de oración, de adoración, de alabanza y de acción de gracias, siempre en los salmos es realizada en el contexto de la congregación del pueblo de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidar. Los salmos son modelos de oración, sí, pero el orante lo que hace es tomar el salmo, aquel que se aproxima al salmo, los orantes en el pueblo de Israel podían tomar un salmo determinado, recitarlo para encontrarse con lo más importante, la palabra de Dios. Porque los salmos son eso, el marco donde se nos da la palabra de Dios. Por eso Dios, los salmos siempre es el sujeto. A quien está dirigido el salmo, pero también quien actúa en los salmos. El sujeto nunca es el salmista. El sujeto siempre es Dios. Y tampoco es el ser humano con su mundo interior quien conforma el mundo de los salmos, sino que el mundo de los salmos siempre es la acción de Dios, la actuación de Dios, la esperanza en la actuación de Dios y quién es Dios mismo. El salmo comienza en el versículo 1 con bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así comienza este salmo. Pero también comienza el salterio con esta primera palabra, bienaventurado, que podemos traducir por felicidad, aunque esa palabra hoy en día tiene una serie de connotaciones subjetivas poco que la desvirtúan dentro del contexto de la Biblia. Felicidad, alegría, dicha o bienaventuranza. Lo que pasa es que esa palabra bienaventuranza ya no la usamos y entonces se nos queda ese sentido un poco difuso. Entonces podemos acudir a un término más concreto, más próximo a nosotros como felicidad, pero siempre y cuando, como lo entendamos, no como un estado subjetivo de conciencia, sino como un estado de plenitud que nos viene desde fuera. Por eso la alegría o la felicidad o la dicha de la que habla el Salmo no es solo la emoción que brota del corazón humano, sino que la alegría o la dicha que aquí están referidas le viene, como he dicho antes, de una fuente al salmista, al orante, a la congregación de Israel,
que no es el mismo, que no viene de nuestra propia subjetividad, de nuestra propia interioridad. En el Salmo se divide la vida del ser humano en dos caminos distintos y en dos comunidades distintas, que esto es muy interesante. No solamente hay dos caminos distintos para el sujeto, sino que hay dos comunidades distintas a las que esta doble tipología se ascribe. Está el camino de, según las propias palabras de nuestra traducción, Reina Valera, del Salmo, malos, pecadores y escarnecedores. Está ese camino en el que están situados estos, que no lo son solo individualmente, sino que se reúnen, maquinan y perseveran en el mal como comunidad también, que se opone a la voluntad de Dios, podríamos decir. Y por otro lado tenemos el camino y la congregación de los justos, que por el contrario perseveran en un camino de justicia. En definitiva, sobre lo que el Salmo reflexiona es sobre aquello que hace de la vida humana un camino de madurez, de crecimiento y de fecundidad. Y esto, enfocándolo el Salmo de esta manera, me parece que es una perspectiva muy enriquecedora. El Salmo 1 está muy ligado a lo que es la tradición sapiencial, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Es la reflexividad desde el punto de vista de la fe acerca de lo que hace de la vida humana una vida valiosa, una vida que merezca la pena ser vivida, o lo que es lo mismo, que hace de la vida humana que es un camino de madurez, de crecimiento y de fecundidad. O por el contrario, que es aquello que arruina, que vuelve inconsistente y que finalmente hace que la vida se contemple desde una pérdida irremediable. Ahí existen estos dos caminos, esos dos ámbitos, estas dos posibilidades que corresponden también a dos tipos de comunidad distintas. La diferencia, y aquí esto es importante tenerlo muy claro, no está aquí entre malos y buenos. No es malos y buenos que lo son en sí mismos y que por sí mismos forjan su propio camino en bondad o en maldad. No es esto lo que subyace en el Salmo, ni es la mentalidad tampoco del Salterio de la Biblia. Todo lo contrario. Una vida que merezca la pena ser vivida es aquella que vive de una fuente ajena a sí misma. No es soy bueno o soy malo en mí mismo por mis acciones o por lo que yo soy o por lo que yo hago, por lo que yo consigo, sino aquella, la vida que tiene valor, la vida que tiene un peso, una densidad de eternidad, es aquella vida que es consciente que su fuente, que la fuente que le dota de esa densidad de eternidad no viene de sí misma. Lo leemos en el capítulo 2, versículo 2 de ese capítulo 1. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está la ley de Dios, la ley del Señor, es esta fuente que hace que la vida humana adquiera un peso de una densidad de eternidad, como decimos. Aquello que hace que la vida humana sea un camino de madurez, de crecimiento, de fecundidad, que todas son estas las metáforas que tenemos en el Salmo, es, como decimos, la ley de Dios. Aunque en realidad, más que de ley, habría que hablar de la Torá de Dios. No podemos fijar el Salmo exactamente su fecha de cuando se escribió, cuando se incorpora al Salterio. Por lo tanto, tampoco podemos estar con certeza sabiendo entonces a qué grado de
de ley de Dios, ¿no? Se está refiriendo, es decir, si es lo que es la Torá, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, si es al propio Salterio, si es a un protocanon ya más desarrollado, no lo podemos saber a ciencia cierta. Pero lo que es la expresión Torá, Torá de Dios, la ley de Dios que tenemos en nuestras versiones, representa esa traducción algunas dificultades. Porque traducir Torá por ley es insuficiente y es engañoso. Traducir por ley es restringir la Torá a mandamientos, ordenanzas y estatutos. Y si tenemos una concepción más amplia, más allá de la Torá, pues aún menos, ¿no? Pero aunque sea solamente la propia Torá, mandamientos, ordenanzas, estatutos, es un reduccionismo que no le hace justicia a la propia Torá, a la propia ley. Como decimos, palabras insuficientes. Porque es cierto que la Torá tiene mandamientos y estatutos, pero no se reduce a ellos. Ni tan siquiera los códigos legales que encontramos en la Torá son el género literario principal en la propia Torá. Si tuviéramos que escoger un género abarcador de toda la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, y que además un género que va a relacionarlo después con la otra parte de la Biblia, que es los profetas. Sabes que la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, se divide en 3 partes: Torá, profetas, Neviim, y escritos, Ketuvim. Muy bien, pues lo que vehicula la Torá y los profetas, y lo que enmarca la propia Torá, el género literario que lo hace, es la narración. La Torá no es solo códigos de leyes o mandamientos o instrucciones. La propia Torá es una narración en la que se nos cuenta parte del pueblo de Dios. La Torá como narración constituye la instrucción para el pueblo, que es en realidad el significado más próximo a Torá. Instrucción. La Torá es la instrucción para el pueblo de Israel. No es un mero corpus legal, sino una narración escrita para instruir al pueblo. Pero ¿sobre qué instruye al pueblo la narración de la Torá? Pues la instrucción principal, lo que se nos da a conocer en esa narratividad de la Torá, es la revelación misericordiosa de Dios, que establece un pacto con su pueblo Israel. Este es el centro neurálgico de esa narratividad que constituye la Torá. La revelación misericordiosa de Dios, que establece un pacto con su pueblo Israel. La Torá es, por tanto, la palabra de Dios, la misma palabra que transmitirán los profetas. La Torá es la instrucción sobre ese darse a conocer Dios misericordiosamente a su pueblo, con el que establece un pacto. Y ese darse Dios a conocer, esa autoentrega de Dios, es la que hace que la Torá, como el resto de la Biblia, se constituya como la palabra de Dios. En Gálatas y en Efesios, en nuestra serie de predicaciones anteriores, hemos visto cómo somos justos no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús como el Cristo, y que eso nos hace pertenecer al pueblo de Dios. Aquí en el Salmo, el justo es aquel que medita de día y de noche en esa palabra de Dios por la que Dios se da a conocer a su pueblo. Ese justo, que como vamos a ver a continuación, no es declarado
justo por sí mismo ni por nada de lo que él haga, sino por la reivindicación de Dios. Esa palabra eh, mm, que de Dios, por la que Dios se da a conocer a su pueblo, porque se autoentrega a su pueblo, que lo constituye como pueblo de la promesa, y esa palabra que lo convoca según el pacto que Dios celebra con su pueblo. Es decir, no solamente hay ley en el sentido de prescripciones y normas, sino que hay instrucción sobre lo que constituye la relación de vida que Dios establece en el pacto con su pueblo para bendición de todas las naciones. Por tanto, en la Torá hay instrucción, hay narración en primer lugar, hay instrucción, hay promesa, hay relación vital, hay autoentrega de Dios, hay la palabra de Dios y también, por supuesto, hay ley. Pero como vemos, no se puede reducir solo Torá a ley. El Salmo, por eso el Salmo puede afirmar que en esta instrucción, a través de la palabra, de la relación de Dios con su pueblo, está la delicia del que es declarado justo por Dios. Eso en versículo 2, los versículo, hemos dicho 3, perdón, leemos lo siguiente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el versículo 3, efectivamente. El versículo que lo había apuntado aquí mal. La vida del justo, es decir, la vida de aquel que confía en esta relación de gracia y misericordia que Dios establece con su pueblo, porque es la manera en cómo Dios se revela a su pueblo, a través de su pacto y a través de su palabra, es una vida caracterizada por el crecimiento, la madurez y la fecundidad. Esta imagen de ese árbol que está junto a esa fuente de agua constante que permite dar fruto en su momento y que no está abandonado a los procesos de sequía y de ciclo de sequía y de lluvias, del verano y del invierno, nos transmiten una extraordinaria definición de lo que debe ser la vida del creyente. Una vida cuya fuente, como hemos dicho, no está en sí mismo, sino que vive de la proximidad del agua de esa palabra de Dios que constituye la acción comunicativa de Dios con su pueblo. Y esa fuente se convierte en fuente de vida, en fuente de nutrición, de renovación, de permanente fecundidad, de poder llevar fruto, precisamente porque establece una relación vital. Lo que vemos en la Biblia es que Dios establece una relación vital con su pueblo Israel, que nosotros como participantes del pueblo de Dios también podemos establecer, no podemos, sino que participamos de esa relación vital. No es una cuestión solo de conocimiento intelectual o es solo una aplicación rigorista de una ley, es una relación vital que tenemos como pueblo de Dios. Por lo tanto, la vida del creyente es ese árbol de hoja perenne que en el momento justo es capaz de dar fruto.
Si esta relación con Dios y su palabra es la que marca la fecundidad de la existencia del creyente, también tenemos el lado contrario de la moneda, el camino que lleva a la esterilidad, el camino que lleva a la pérdida, como dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquellos que conscientemente y voluntariamente se sitúan fuera de esta relación de vida de Dios, de vida con Dios a través de su palabra y de su pacto, son aquellos que el Salmo ha llamado malos, pecadores y escarnecedores. Si el que es declarado justo es aquel que confía en esa palabra de Dios como relación vital, los injustos son aquellos que básicamente son infieles o incrédulos a dicha palabra de Dios. Por eso la vida de aquellos malos, entre comillas, que están al margen de esta relación vital de Dios con su pueblo, es una vida que carece de consistencia, que no permanece, que no tiene ese peso de eternidad, que no tiene ese valor, que mientras el grano cae a tierra, el polvo y la paja se las lleva el viento. Y como esa es una metáfora de esta vida que nos transmite el Salmo, que está apartada de esa fuente de agua viva, que es la palabra de Dios y esa relación vital que Dios establece con su pueblo. La vida de aquellos que deciden no confiar en Dios, al final, es como ese polvo y esa paja que se lleva el viento. Lo hemos dicho ya, pero lo volvemos a repetir. Justos e injustos no lo son en sí mismos, sino por su relación con Dios, su palabra y la fidelidad a su pacto. Lo que marca esta relación es la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento igual que en el Nuevo. Lo que marca esta relación de Dios con su pueblo a través de su pacto y su palabra es la gracia de Dios. No en vano el Salmo comienza con esta palabra que decimos anteriormente, bienaventuranza. Empieza con una bienaventuranza. El Salmo comienza así, pero el salterio entero, el conjunto de los salmos, el libro de los salmos, comienza también de esta manera. Y eso es significativo, porque la palabra con la que comienza el Evangelio es siempre la palabra de la gracia. Es la palabra siempre de la gracia. Solamente pueden ser bienaventurados a aquellos a los que se les anuncia la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio comienza con la palabra de la alegría de la gracia. Como prueba de que los justos y los injustos no lo son en sí mismos, sino por una declaración que les viene desde fuera, es lo que leemos en el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Tenemos aquí un contexto que se aproxima al contexto judicial, y que no se levanten los malos en el juicio significa que no pueden pronunciar sobre ellos la palabra de absolución como inocentes, sino que son declarados injustos, que son declarados culpables. En ese juicio en el que son declarados injustos o malos no pueden levantarse, no pueden reivindicarse a sí mismos. Se pone de manifiesto que son injustos. Injustos porque se han situado fuera de la relación con Dios, con esa relación vital con Dios y esa relación del pacto de Dios con su pueblo. Vemos cómo el contexto del Tribunal de Justicia es el contexto de la congregación. Lo hemos leído y lo vemos al revés. No se pueden levantar en la congregación de los justos. Tenemos un contexto no de juicio individual o privado, sino un contexto comunitario. La idea de comunidad está asociada a la declaración de justicia. La Biblia piensa siempre en estos términos. Esa declaración de justicia solo puede hacerse en un contexto judicial y por lo tanto en un contexto comunitario, porque la comunidad es la que asegura, es la que se desarrolla ese contexto judicial.
Por el contrario, el Salmo finaliza con el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. El justo no es aquel que puede reivindicarse tampoco a sí mismo. El, el, eh, el malo, el injusto, es aquel que se ha situado fuera de la relación vital con Dios y que no puede reivindicarse a sí mismo, no puede decirse a sí mismo soy malo, soy injusto, sino que esa es una declaración, digamos, negativa, es decir, no puede reivindicarse a sí mismo, por lo tanto, su condición se revela como injusto. Pero el justo tampoco puede reivindicarse tampoco a sí mismo, sino que es Dios quien conoce su propio camino. Sabemos que esta expresión de conocer en la Biblia tiene que ver con poner, establecer una relación, ser con. Por lo tanto, Dios es quien declara al justo como justo. El camino de los justos no es un camino hecho a base de su propia justicia, sino que Dios abre el camino a ese justo que vive de la constante relación de fe y confianza con Dios y con su palabra. Sin embargo, la senda de los malos perecerá o se desvanecerá, como también podría traducirse. En coherencia con lo que ha sido su vida, el resultado final, la balanza final, es de vacío o es de pérdida. La Biblia nos da testimonio de un Dios creador, pero también de que nosotros, que formamos parte de la creación de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué otra cosa podríamos ser en nuestra condición de imagen y semejanza del Creador que creativos, ¿no? Ya que tenemos un Dios que es creador y somos creados a su imagen y semejanza en gran medida. Esa imagen y semejanza la aportamos a base de nuestra creatividad. Por eso, la vida del que ha sido declarado justo por gracia y por medio de la fe es la de la creatividad. Y este salmo tiene muchas metáforas que tienen que ver con el crecimiento, con la madurez, con la fecundidad, con la creatividad en última instancia. Y eso no quiere decir que, no tengamos que nos tengamos que convertir en artistas. La creatividad no solamente tiene que ver con el arte en el sentido más estricto del término, sino en un sentido amplio. La creatividad tiene que ver con esa fecundidad, tiene que ver con ese crecimiento, la creatividad tiene que ver con el cambio en nuestra vida. Muchas veces estamos tan cerrados al cambio, estamos tan cerrados a lo nuevo, estamos cerrados a la imposibilidad de crecimiento porque nos aferramos a lo sabido, a lo conocido, a la estabilidad, al que nada cambia, al que todo sea siempre igual. Pero con eso nos cerramos a la propia creatividad. El ser humano es creativo en multitud de facetas y el crecimiento y la madurez son imprescindibles de la vida de cualquier ser humano. Si desde que somos concebidos hasta que alcanzamos un cierto grado de madurez, necesitamos seguir creciendo. Y después tenemos que seguir creciendo. El no crecimiento, la estabilidad, es un mito, es una idea falsa, porque si no crecemos, al final nos marchitamos, al final decrecemos, al final nos estancamos. Y estos son principios generales para la vida del ser humano, tanto individualmente como comunitariamente, como culturalmente, como socialmente. Y eso ya nos dice mucho de la condición de creador de Dios y de cómo estamos creados a su imagen y semejanza. Por eso la vida del creyente, que por el acto misericordioso de Dios ha sido declarado justo e incorporado a la comunidad del pueblo de Dios, debe estar marcada por esta creatividad de la condición de ser imagen y semejanza de Dios. Para mí no hay manera más positiva, más motivadora, más creativa de vivir la vida cristiana que enfocarla de esta manera, que enfocarla desde el crecimiento, desde la madurez, desde la fecundidad, desde estas imágenes que nos transmite la palabra de Dios en términos de plenitud, en términos
de crecimiento, de cambio, de no estancamiento, de no quedarse marchito. Nos pasa en los seres humanos que tras años de crecimiento, de juventud, de querer pues, formar familia, tener proyectos, de querer cambiar el mundo, entramos en años de estabilización y después, a veces, no siempre, en años de estancamiento, incluso, desgraciadamente, de decrepitud. Lo es físicamente, pero también a veces, desgraciadamente, también lo es espiritualmente o vitalmente. Y esto es una pena, esto es una pérdida, esto es algo triste. La vida del creyente tiene que ser algo más. Si la vida en general para el ser humano tiene que ser una vida de crecimiento en distintas facetas, ajustado cada momento a diferentes etapas, también de la vida del creyente. Qué triste es que las circunstancias difíciles de nuestra vida por las que tenemos que inevitablemente pasar, los palos que nos dan las personas o las circunstancias, decimos la propia vida, como algo, una metáfora, ¿no? Nos vuelvan duros, nos vuelvan sin ánimo, nos resten en nuestra ilusión por la creatividad, por el crecimiento, por la madurez, por aprender cosas nuevas, por superarnos, por avanzar, por estar abierto a lo distinto, por todas estas cosas que conforman una vida que se aproxima a una vida de una cierta plenitud. No vamos a decir plenitud total, evidentemente no, porque somos justos y pecadores al mismo tiempo, que la vida hay altos y bajos, pero sí que haya una direccionalidad que debe apuntar al crecimiento y a la madurez. La vida de la fe no es una vida, en mi opinión, y a la luz del testimonio de la palabra de Dios, una vida marcada por un cumplimiento de normas, estatutos y de leyes. Bueno, hay hermanos que quieren vivir así, me parece legítimo, yo los respeto, pero no creo que eso se pueda convertir en una fuente de agua viva, en una fuente de agua corriente que nos esté estimulando constantemente. La vida de la fe es aquella que se desarrolla para crecer, para madurar y para dar fruto. Qué triste, como hemos dicho antes, que pasa el tiempo y que seamos como ese burrito que está dando vueltas sobre el mismo molino un año y otro año y otro año y otro año y otro año de mi vida. El guardar rencor, los conflictos no resueltos, nos hace muchas veces estar dando vueltas y vueltas y vueltas sobre eso, por el mismo punto. Y en mi opinión, debemos perder el menor tiempo de nuestra vida en estas cosas. Vamos a enfocarnos en crecer, en madurar, en dar fruto. Cada uno en el ámbito en lo que Dios nos llame, siendo la persona que Dios nos ha llamado a ser, estando en la comunidad en la que Dios nos haya puesto. Pero, como dice el Salmo, evitemos ser árboles marchitos, raquíticos y sin fruto, porque esto es al final, si hacemos balance en nuestra vida, sería una vida triste, ¿no? Es cierto que la vida humana, como ya hemos dicho, tiene luces y sombras y que nuestra vida no puede ser de un crecimiento constante. Esto también tenemos que ser conscientes. No encontramos ese modelo nunca en la Biblia. De hecho, todos los personajes en la Biblia tienen luces y sombras, salvo nuestro Señor Jesucristo, pero el resto de personajes tienen luces y sombras, tienen pecados muy importantes en sus vidas, tienen grandes logros posibilitados por la acción de Dios en sus vidas, pero hay una direccionalidad hacia el crecimiento y la madurez. También ocurre con el pueblo de Dios, ocurre con la propia iglesia naciente en el Nuevo Testamento.
Por lo tanto, no es el crecimiento, hablando de crecimiento, no queremos decir un crecimiento inmaculado, unidireccional, siempre hacia arriba, no es esto, pero sí que la vida humana en un sentido vivida según la relacionalidad vital con Dios, que a través de su palabra, en el contexto del pacto con su pueblo, tiene que tener esa direccionalidad hacia el crecimiento y la madurez. Y creo que vista de esa manera, todo lo que nos esté ocurriendo en nuestra vida hoy por hoy, debemos vivirlo y yo quiero vivirlo a nivel personal y también insto a mi propia iglesia de la que sirvo como pastor a que lo vivamos en esos términos de crecimiento y de madurez. Porque creo que es el mejor antídoto contra la resignación, contra el desaliento, contra la acomodación, contra las cosas son así, no pueden cambiar, contra la exigencia excesiva, contra el juicio, inmisericordia, etc. Por tanto, acerquémonos al agua fresca de la relación viva con la palabra de Dios. Este Salmo primero es una invitación a sumergirnos en esa palabra de Dios que constituye todo el salterio. Aún estamos a tiempo, sea la circunstancia por la que estemos pasando, sea la edad que tengamos, sea como sea nuestra comunidad de fe, aún estamos a tiempos de crecer y de dar fruto. Pero recordar que ese fruto no podrá venir de las obras de la ley, sino de la fe que confía, porque ese crecimiento es de Dios o no será. Amén. Que así sea.